Oh, ok. Bueno, mientras tú estés bien, bien, es que le esté dando acceso a sus compañeros, pues yo creo que ya comenzamos. Ok, quedó peor el otro. Bueno, pues no quiero imaginar cómo fue. Ay, sí. Bueno, está bien. Entonces, pues esperemos Dan, que pronto se resuelva tu situación. Para aquí estaremos. Este, Como les comentaba, ya hoy es la última clase teórica. Ya nada más nos quedan dos sesiones la siguiente semana, pero las vamos a utilizar, o bueno, están hechas para revisar los avances de sus proyectos, ¿va? Entonces, ¿qué se busca? Bueno, pues ingresamos a la misma hora y quienes tengan dudas sobre cómo van con su proyecto lo pueden presentar, lo vamos revisando, le damos feedback de una manera constructiva y pues bueno, ya pueden hacer ajustes. Y todavía el miércoles hay otra sesión igual a las 7 y quien guste todavía subir para ver y validar su avance, recibir algún tipo de feedback o lo que sea, pues entonces ya igual o sea, platicamos, vemos el tema que necesite ahí resolver y listo, ¿va? Esas serían las últimas dos sesiones y de ahí pues ya la fecha que tenemos establecida pues para la entrega del proyecto, ¿sale? Entonces, vamos a continuar con el tema. Lista, ya entró Carlos. Vientos. Entonces voy a compartir. Bien, este tema como, digamos, como tema de cierre del curso, nos invita, digamos, como a hacer una comparación y una diferenciación, por así decirlo, de los tres grandes conceptos que hemos revisado durante el curso. Yo voy a agregar uno más, que es el User Interface. Digo, ajá, sí, bueno, el UI, pero ahora la interfaz de usuario como medio de comunicación. Ven que eso también ya lo vimos. O sea, el UI sí, que es lo que nosotros nos hemos enfocado, pero también es importante considerar lo que es una interfaz de usuario primero. Y en comparativa con el UX y un nuevo término que vamos a agregar a nuestro conocimiento, que es la experiencia del cliente, para que quede claro cuál es la diferencia entre la experiencia del usuario y la experiencia del cliente, que pueden ser ambos. Una persona puede ser cliente y puede ser usuario, pero sí hay que diferenciar la experiencia del cliente. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar. Bueno, ya vimos que tenemos como estos tres grandes conceptos y, por ejemplo, para la sección de UI, lo que busca o cuáles serían como sus principales objetivos a lograr, primero que los diseños de interacción, es decir, que exista los elementos necesarios dentro del diseño que permitan esa interacción de una manera correcta pues con el usuario, que lo guíe de una manera a realizar las acciones o los flujos de una manera correcta, prácticamente de la manita. Todo lo que le pasó el UX, el UI lo tiene que interpretar y eh,
estructurar dentro de lo que sería el UI, ¿no? La estructura de UI. Tiene que ver, él sí ya ve más temas de animaciones. Ujú. De hecho, que el UX es toda la base que ustedes puedan necesitar desde la investigación de los usuarios, los perfiles, cuál es el objetivo, seleccionar o definir, por ejemplo, los perfiles de nuestras personitas Lean, cuáles serían precisamente las expectativas de cada uno de los usuarios. Eso lo plasma también en prototipos, lo plasma en prototipos hasta de alta fidelidad, pero ahí ya se empieza a mezclar con el UI. Una vez que ya tenemos como un poquito más esta parte, entonces ya el UI le da estructura visual, da todo el diseño gráfico y visual, y también digamos como que deja lista esos cables para cuando ya se empieza a maquetar y a desarrollar un prototipo. Digamos que como que le deja el plano al ingeniero, por así decirlo, ¿no? O sea, le deja, si lo vemos en una casa, pues le deja como los planos, le deja como la estructura del cómo quedaría, y ya el ingeniero pues ya dice, aquí tengo que conectar el gas, aquí tengo que conectar la luz, aquí va la salida de no sé qué, aquí se va a poner una lavadora, entonces necesito una salida de agua. O sea, ya ve como la funcionalidad que deba de tener ese diseño. Y parte de lo que sí es fundamental en el UI son el tema de las animaciones, porque él ya le empieza a dar como esa estructura, esa fluidez, por así decirlo, al diseño para que pase lo que tenga que hacer, ¿sí? Para que suceda. Es lo que busca, que suceda y se cumplan los objetivos de cada uno de los procesos. Y también tiene que asegurar que el diseño esté adaptado a el ambiente en donde va a ser utilizado o donde va a ser reproducido. Por ejemplo, si van a ser dispositivos móviles, si van a ser dispositivos web, si va a ser netamente web, responsive, híbrido, estático. O sea, todo este tipo de cuestiones sí es más responsabilidad del UI, para asegurar precisamente que en todos los dispositivos o en los dispositivos a los cuales está hecha, pues perfectamente funcione, se adapte a la pantalla y pues todo se ejecute, ¿no? Los botones, si es un menú select, pues que despliegue bien las opciones, que no se ande ahí escondiendo con otros elementos, si hay un tema por ahí de estilos. O sea, este UI sí se mete más en esta plantilla, por ejemplo, de CSS, que les va a dejar a los desarrolladores como base de los estilos o la estructura de estilos que debe de utilizar o que debe de aplicar en todo el desarrollo. Entonces, prácticamente les digo, ya es como el que pues les deja avanzado el trabajo a pues ya como tal, al ingeniero que lo va a programar. Ujú. Y en cambio, por ejemplo, el UX está un poco más enfocado hacia la parte humana. ¿En qué sentido? En la psicología o antropología. O sea, sí tiene que tener algunas bases de psicología para poder entender el comportamiento humano y el cómo reaccionan las personas con respecto a cierta interfaz. Ujú. O sea, él sí, ya en la parte de UX sí tiene que entender un poquito eh, la mentalidad y las emociones de las personas que lo van a utilizar. O sea, entonces sí, sí debe de tener un poquito más como desarrollado esta capacidad de poder analizar el comportamiento de sus usuarios, ¿sí? De poder comprender si es un ambiente, por ejemplo, ejecutivo, si es un ambiente operativo, si es nivel gerencial, si es nivel estratégico, a quién va dirigido.
por eso debe de conocer su, pues, su audiencia, ¿no? Su usuario final. El UX sí tiene toda esa responsabilidad de comprender perfectamente a quién le está haciendo o para quién está enfocada el desarrollo, ¿sí? Ya sea los usuarios finales y los diferentes perfiles, o sea, sí tiene que tener esa sensibilidad de cuáles son los perfiles a los cuales nos vamos a enfocar. O sea, tiene que saber, ok, va a haber un super admin, va a haber un, no sé, va a haber un aprobador o va a haber, y va a estar como quien dice, el usuario final. O vamos a tener un perfil sucursal, vamos a tener un perfil matriz, va a haber perfiles de, no sé, coordinadores, supervisores y la parte operativa. O sea, sí tiene que entender los tipos de usuarios, los perfiles de cada usuario, el comportamiento y expectativas de cada tipo de usuario para que logre transmitir con toda su investigación y toda este análisis hacia la tecnología y el desarrollo digital. Si no entiende, si no comprende a sus usuarios, este desarrollo va a tener carencias en ese sentido. No va a estar diseñado para la persona que lo va a utilizar, va a estar diseñado para el sponsor, va a estar diseñado para el cliente o para él mismo. También sí tiene que tener ciertas características o soft skills de relación pública. Ujú. El hecho tiene que crear empatía con el cliente, con el usuario, para que, como dirían vulgarmente, pues le suelte la sopa. ¿Sale? O sea, el usuario tenga esa como apertura de decirle, no, mira, es que yo necesito esto, por esto, porque mi trabajo es así y entonces a mí se me complica aquello o siempre tengo este problema. O sea, sí tiene que tener habilidades de escucha activa, de paciencia, de entendimiento, ser reflexivo ante el comportamiento del usuario. O sea, sí, sí hay como hay una parte de soft skills que sí tiene que dominar. También tiene que conocer los negocios y el emprendimiento. O sea, se dan cuenta, el UX es como enlace entre lo humano, el negocio y la tecnología. Sí, o sea, obviamente tiene que dominar todos los aspectos del diseño a nivel visual, digital, perdón, pero también tiene que tener todo como expertise para entender, por ejemplo, el negocio que está, pues, del cual se está enfocando en ese momento. ¿Sí? O sea, si es una cafetería, pues comprender un poco los roles que pueden existir ahí, los perfiles de usuario, cuáles son los comportamientos. Si es una financiera, sería otra cosa totalmente diferente, entender el negocio, cómo funciona, cuáles son sus principales riesgos, cuáles son sus principales desafíos de los usuarios todos los días. O sea, sí debe de tener ese conocimiento del negocio al que está trabajando, los perfiles, los comportamientos, las necesidades o dolencias de sus usuarios, transmitirlo y empezarlo a reflejar, digamos, en la parte digital. Ya ahí como que se cruza con el UI y ya esta persona o este perfil pues ya le va dando esa estructura y los elementos correctos que deben utilizar. Sobre todo se tiene que enfocar mucho en los call to action que debe de ejecutar, en dónde tiene que haber estas aprobaciones o confirmaciones visuales, cómo es la estructura, la jerarquía de la estructura de la información, y a su vez le va dejando como todo armado ya para la parte de desarrollo que vendría a ser el backend. Entonces, así más o menos están como estas, figuras. Pero aquí nace otra figura bueno, más bien otra figura, otro concepto que debemos de considerar también en nuestros desarrollos, que lo conocemos como el CX o la experiencia del cliente. Y este es nada más como importante que entendamos, ¿no? La diferencia con el UX, porque hace referencia a la relación e interacción que genera entre un cliente y una empresa.
¿sale? O sea, no es lo mismo ser a lo mejor un usuario de un cajero automático que ser a lo mejor un cliente como tal de un banco, ¿sí? O sea, por ejemplo, el cliente cuando busca al banco hace lo que busca precisamente es que se ejecuten las, digamos, como las operaciones financieras que está buscando que se ejecuten. Ajá, porque tiene que ver los métodos de compra, cómo va a ser el proceso desde marketing hasta la venta, el servicio al cliente, o sea, ya lo ve como del lado de un cliente. Por eso es importante que cuando nosotros tengamos estas como, digamos, como sesiones con los clientes y los usuarios, ahorita les comparto otra vez la pantalla, este, podamos distinguir exactamente de con quién estamos hablando, ¿sale? Por ejemplo, no recuerdo, no recuerdo qué día fue la semana pasada una sesión que tuve con un cliente y el problema es o radica principalmente en que nuestras sesiones las tomamos con con el cliente, o sea, con el sponsor. ¿A qué voy? Por ejemplo, en este arranque de proyecto en el que estamos, que precisamente estamos en la parte de prototipado, ¿quiénes suben a los meets? Sube el director de marketing, sube bueno, es como un enlace con el negocio y sube la experta de base de datos e infraestructura. Esas son las personas que suben del lado del cliente. ¿Quién me está definiendo ahorita el prototipo? El director de mercadotecnia. Entonces, yo él es un cliente. Ajá, porque él va a ver más allá de la interacción, o sea, de propiamente lograr una experiencia de usuario. Él lo que va a ver, pues, es que, o va a querer asegurar, es que todos los procesos que necesita lograr como metas de negocio se logren. O sea, ese es un cliente. Entonces, tenemos que satisfacer la experiencia del cliente, pero él es el cliente. ¿Qué falta? Esa validación o prueba con el usuario final. ¿Quién va a ser mi usuario final? Precisamente el que esté en sucursal, una persona de sucursal. Ajá, entonces, ese sería al que yo me enfocaría como la experiencia de usuario. ¿Cuál es el problema aquí o lo que se empieza a hacer complejo con los proyectos? Es que pocas veces o muy rara vez tenemos el contacto directo con un usuario final. Sí le comenté a esta persona, le dije, bueno, ¿cuál es el perfil de tu usuario final? Porque al final, pues tú eres el superadmin, tú eres el gerente, pero falta esa persona que realmente lo va a utilizar. Ahí. Ah, ok, claro, sí, claro, ahorita tocó ese punto. Eh, entonces, el cliente es el que me está definiendo la vista, ¿sí? Pero es lo que dices, a ver, o sea, imagínense en su cabeza, o sea, yo lo que me imagino es que el usuario entre en de la sucursal y pueda ver esto y aquello y le dé clic acá y aparezca acá y todo, porque vamos a generar pues ciertas perfiles de usuarios a donde queremos que hagan contacto las sucursales y entonces pues eso tiene que ver, pero también él está viendo costos, está viendo las licencias, está viendo que se ejecuten correctamente los queries. Me explico, o sea, su enfoque va más allá de un usuario, porque funge como cliente. El problema puede ser que tengamos un sesgo de visibilidad con el usuario final. Por eso yo le preguntaba, ¿cómo es tu usuario? Y me dice, bueno, pues es un estudio de medio bajo, algunos son muy jóvenes, pero también tenemos algunos mayores, no, sí son tecnológicos, pero pues como que lo básico, el uso del celular, entonces, a mí lo que sí me gustaría y espero lograrlo cuando ya nos aprueben el prototipo es platicar con ellos y pudieran acercar el prototipo a estos usuarios, al menos
unos cuatro, dos de cada sucursal, que tomen a uno joven y a uno de edad mayor y también tener su feedback, porque al final les digo, el cliente lo está viendo desde un aspecto de negocio, desde un aspecto, o sea, sí de lo que él quiere, de lo que él requiere o la empresa requiere, hablando, siendo portavoz del usuario, pero al final no es mi usuario. Ujú. Entonces, ese es el tema cuando estamos hablando con los equipos. Desafortunadamente, a veces sí es complicado llegar a esas personas o luego hay como cierta, ¿cómo les diré? Como cierto, no sé si status quo o cómo llamarlo, que no permiten de repente eso. Se dice, no, ¿cómo? O sea, yo soy el que pues está a cargo, yo te lo voy a definir. Y es muy diferente cuando sí estás platicando con el usuario final. Por ejemplo, en otro proyecto que tengo, a pesar de que, por ejemplo, estoy con la directora comercial, pero ella va a ser usuaria de mi sistema. O sea, ella va a ser parte de, más bien va a ser quien esté metiéndole mano, ella y su equipo, a toda la parte comercial de la plataforma, al igual que la usuaria de inversiones, al igual que la de renovaciones, la de facturación y cobranza. O sea, realmente ellas son mis usuarios finales. Entonces es otra visibilidad a que si me hubiera definido la dueña de la financiera. Aunque ella ya comentaba, es que yo ya pasé por todos los perfiles y grados y no sé qué. Sí, pero tú ya no estás en la operación. O sea, ojo ahí, porque a veces tenemos ese problema que dicen, pues, es que yo empecé así como ellos, entré de vendedor y ahora soy accionista, ¿no? Ahora yo soy director, pero ya no estás en la operación. O sea, sí tienes el entendimiento de la operación, pero no de la actual. Tú ya estás en otro nivel, estás viendo cosas estratégicas, de inversiones, de crecimiento a futuro. O sea, ya no estás como en ahora sí como dicen, ¿no? En los trancazos. Entonces, sí hay que tener cuidado con quién, o al menos estar consciente con quién estás platicando, o sea, con quién estás definiendo. En este caso, por ejemplo, con estas personas de la óptica, ahí sí, sí se menciona y me gustaría que cuando me aprobaran el prototipo pudiera haber un feedback de algunos miembros de las sucursales, aunque no lo guiaríamos nosotros, porque por lo mismo de las distancias, pero pues al menos que ellos nos ayuden a compartirlo y que les den sus comentarios, ¿va? Entonces, por eso sí es importante que ustedes eh, conozcan o sepan definir con quién, qué experiencia están cumpliendo, porque el tratar con el cliente o el sponsor, digamos, del proyecto, les va a ser un doble trabajo porque van a tener que satisfacerlo a él como cliente y van a tener que lograr por medio de su punto de vista, o sea, de su expertise, la satisfacción del usuario final. Pero ojo, les digo, esta persona no está en no está en la sucursal vendiendo, ¿saben? O sea, está en una oficina o está de viaje, está en juntas ejecutivas. Entonces tenemos una visión, puede haber una visión sesgada. ¿Qué va a pasar o qué puede pasar dentro de los riesgos, por ejemplo, de este proyecto? Es que al momento, si no hacemos esta interacción con unos usuarios finales, que sí puede pasar que cuando ya estemos casi a entregar el proyecto y ellos lo lleven a sucursal, ahí van a empezar. No, es que no puedo hacer esto, oiga, pero es que si hubiera puesto acá o es que yo también quiero ver esto y seguramente van a venir siguientes fases, nuevos requerimientos, ajustes, cambios que se pudieron evitar si estuviera una persona, al menos un gerente de sucursal con nosotros. Pero les digo que a veces es complicado con algunos clientes, no quieren subir pues a la operación, pero créanme que sí es un error y, pero bueno, si también no lo quieren hacer, pues tampoco puedes obligar, nada más sí estar como consciente y tu equipo de lo que tú estás reflejando en el prototipo. Ahora, algo importante que, por ejemplo, menciona Caro sobre el Product Owner. Sí, se me preguntó Product Owner, ¿no? Déjenme volver a revisar. Este, para hilar mis palabras. Ajá, Product Managers. Ok.
El product manager es este enlace entre el proveedor y el negocio. Es decir, tiene que conocer el negocio, cuáles son las necesidades de ese nuevo proyecto, pero a la vez tiene que conocer de la tecnología que se está utilizando. Él es el product manager o también en metodologías ágiles son product owners. Por ejemplo, yo soy product owner también y debo de conocer toda la parte de usuarios, negocio, estrategias, este, cuál es realmente el core business de mi cliente, sus necesidades, los requerimientos, pero también tengo que conocer toda la parte técnica, o sea, desde UX, UI, integraciones, desarrollo, pruebas, ¿sabes? O sea, los dos mundos yo los tengo que conocer para fungir como enlace y lograr que ambos mundos se entiendan y logremos el producto esperado y la funcionalidad esperada. Entonces, estos hacen eso. Ahora, ¿qué pasa? El product owner o el product manager se apoya, por ejemplo, del líder de UX UI o de su líder técnico. Se das de cuenta que son como tu lado derecho y tu lado izquierdo. O sea, tú estás como product owner o product manager. De este lado tienes al experto en UX y de este lado tienes al back. En todas las reuniones tienen que estar tus líderes y tiene que estar uno como manager. ¿Por qué? Porque sí tú sabes y conoces, pero al final el experto en UX es él y el experto en la parte técnica es el otro. Entonces, cuando ya llegas a un límite de tu conocimiento, lo ideal es pasarle la batuta al UX y que él hable. Por ejemplo, la sesión de hoy prácticamente la llevó. O sea, yo hice la introducción, cuáles fueron los acuerdos de la sesión anterior, cuáles eran los cambios que vamos a ver y todo. Y de ahí le di paso al UX. Y él empezó a explicar el prototipo, lo que pedían, por qué lo puso aquí, por qué lo puso allá. Y el cliente así de, oye, pero es que yo quiero otra pantalla en donde no sé qué, no, pero es que no le veo por qué otra pantalla, mejor acomodamos esta y ya no necesitamos generar otra pantalla. Ah, no, sí, me parece bien. Y, ¿sabes? Porque a lo mejor yo puedo decir algo, pero él es el que al final lo va a ejecutar. ¿Sale? Entonces ahí es donde tú te apoyas de tus líderes. ¿Qué pasa si de repente te dice, oye, necesito que los queries a la base de datos sean así y asado? A lo mejor, si sé que es un query, sé que es una base de datos, sé que es una base de datos relacional, pero hay cosas que a lo mejor ya salen como de mi expertise a profundidad y es cuando ya me dirijo a mi líder técnico, oye, Daniel, por favor, me ayudas con ese punto y ya entra el experto técnico y ya va diciendo, a ver, esto, el otro, no, pues es que una base de datos así, ya asado, y tenemos que conectar aquí y allá. O sea, siempre es importante que en un equipo de trabajo esté tu otra parte, digamos, tanto del cliente como de este lado. O sea, si yo soy product owner, existe un product owner de ese lado. Si yo soy un Scrum Master, exista alguien de PM de ese lado. Si yo tengo un UX, que de ese lado haya un UX. Si hay una parte técnica o de infraestructura, del lado del cliente exista alguien así. Porque cuando son equipos que no están así, la comunicación es tan complicada. O sea, hoy tuve las dos caras de la moneda. En la mañana, un cliente que de verdad, o sea, son sesiones, nada más estábamos así como de espectadores de cómo se agarraban ahí entre ellos, porque no podían definir, no saben, le tienes que explicar con bolitas y palitos hasta qué es una intranet o una página web o una landing, porque cero, cero, cero de entendimiento tecnológico. ¿Sale? Entonces, hay que romper esa barrera y lograr que te entiendan, porque no hay de su lado nadie que tenga el perfil ni siquiera de PM. Entonces, pues, si yo les llego y les hablo de estatus y de esto, les estoy hablando en chino. Si yo llego y les hablo de web, de landings, de front, de back, de eso, también les estoy hablando en chino, porque no tienen de su lado alguien de sistema. Entonces, ahí la comunicación de repente parece que estás hablando así chino y español y los chinos no quieren hablar inglés
y tú no sabes chino, así. Entonces, sí es importante que logremos encontrar a alguien que sea con quien sí te puedas comunicar y que sea tu homólogo en tu perfil o en tu rol dentro del proyecto. Entonces, el Product Owner, Product Manager tiene que dominar ambas partes. Áreas de negocio, entendimiento de gestión de proyectos y toda la parte de, pues, prácticamente técnica de las áreas en las que pues es tu proveedor, o sea, tú eres el proveedor, o sea, tienes que conocer UX, UI, back, front, integraciones, APIs, pruebas, IA, que ahorita ya estamos metiendo en la IA, o sea, tienes que saber de todo eso para que pues en la traducción y en la construcción del producto, pues sepas unir las partes. No necesitas dominar todos los temas, ser un experto. Para eso tienes tus líderes, ¿vale? Y para eso armas tus equipos de trabajo. Y pero sí es importante que les digo, los que estén como cabeza, pues sí tengan como estas habilidades de comunicación, de empatía, de paciencia y, y tengan una manera abstracta para poder abstraer lo que te dice el cliente o el usuario y busques una solución. ¿Sí? Sí, sí, y la escucha activa. Si tú tienes un elemento dentro de tu equipo que quiere dominar, que quiere, pues como dicen, tontear al cliente, ¿no? Así como, ay, ¿este qué sabe? Y, o sea, con esa como prepotencia de, este no sabe lo que sea, no tiene esa paciencia de explicarle al cliente, es mejor quitarlo de escena y poner a alguien que sí tenga esas calificaciones, porque lo que va a pasar es que si se calienta el cliente, este se calienta y empiezan los pleitos, ¿vale? Entonces, y ya después, ay, son historias de horror que les puedo platicar, ¿no? Entonces, no sé, Caro, si quedó claro qué es un product manager o product owner. No, no, nos pregunta Caro, ¿para ser product owner o manager debe ser diseñador UX? No, por ejemplo, en mi caso, yo no soy UX. Yo estudié la licenciatura en tecnologías de información en el TEC de Monterrey. Entonces, mi perfil es totalmente administrativo, pero tengo toda una base técnica y aparte me especialicé en la gestión y administración de proyectos, tanto el clásico como los ágiles. Entonces, por eso mi perfil encaja como Product Manager o Product Owner. Y bueno, y también Scrum Master porque me especialicé en eso, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque yo entiendo al UX, si todo esto que estamos hablando y todo lo que él habla y todo, yo lo entiendo, le puedo dar instrucciones porque yo voy a definir al final las actividades del proyecto, qué va primero, cuáles son las fases, y ya él como experto ya nada más desglosa las actividades a nivel detalle que se tienen que hacer. Y él como experto tiene que asignarle, así es que tiene equipo a su cargo, le tiene que asignar las actividades. 7:42. Y eso es lo que tiene que hacer él. Pero si me habla de, por ejemplo, me dice, no, es que la experiencia de usuario, o hicimos prototipo de bajo nivel y el wireframe, y me está hablando en chino, olvídalo, ¿no? O sea, ya no podría yo ser product owner, ¿sale? E igual el líder técnico. De repente llega y dice, no, pues es que si la base es distribuida, no sé qué, y base de datos relacional, y si yo estoy así como de, olvídalo, ¿no? O sea, no, ¿cómo voy a dirigir un proyecto si no entiendes al menos todo eso? Y obviamente hay cosas, y más en esta área de la tecnología, que todo cambia. Nuevas aplicaciones, nuevos lenguajes de programación, ahora que viene todo el mundo de la IA, siempre tienes que estar aprendiendo, porque en un momento dado lo que estamos haciendo ahorita ya va a ser obsoleto, ahora va a ser pues pura aplicación, a lo mejor con inteligencia artificial. Entonces ya te tienes que estar montando a ese conocimiento
pues para llevar a cabo los proyectos, ¿vale? Entonces, no necesitas ser UX, pero sí necesitas tener un entendimiento. Y si hay algo nuevo, tocar base con ellos. O sea, oye, escuché que dijeron que, no sé, mm, no sé, un ejemplo, va a haber una conexión a la API de Google, pero no sé qué, a qué se refieren o lo que sea. El técnico te puede decir, ah, mira, pues que vamos a hacer X, Y, Z, porque esto y aquello. O sea, obviamente siempre el experto va a saber más que uno. O va a haber cosas que no vamos a, como dirían por ahí, no vamos a masticar. Sí, las vamos a masticar y no tragar, por ejemplo. Entonces, sí es importante que si detectan algo dentro del proyecto en el que van a estar, es saber, me siento contigo, a ver, siéntate aquí, tengo estas dudas y obviamente no debe de haber una, pues dirían un bullying, ¿no? Porque no sepas, porque al final de cuentas, pues no puedes dominar todo, por eso existen roles, pero sí cuando hablen, tú sí tengas una idea y sobre todo porque como product manager o product owner, es tu responsabilidad el plan, digamos, original del proyecto. Nosotros lo conocemos como backlog, que es todas las actividades que se tienen que llevar en el proyecto. Tú le tienes que poner las fases, tú le tienes que poner los sprints, que son los periodos de cada cuándo los tienes que entregar, qué va primero, si el huevo o la gallina, o sea, todo eso, o si hay actividades en paralelo. Entonces, si no entiendes cómo son las cosas, pues imagínate, ¿no? A lo mejor dices, no, pues primero maquetamos y después hacemos el prototipo, te va a ver el de UX así ¿de qué me estás hablando? ¿No? Entonces, sí es importante conocer todas estas partes y pues seguir aprendiendo, ¿no? Seguirnos, actualizando o acercarnos al experto, ¿sale? Hasta ahí quedó claro. Ok. Vientos. Entonces vamos a ver un poquito más de manera explicativa qué es la experiencia del cliente. Es que mi máquina otra vez está, ahí está. Se paró, ¿verdad? Perdón. El concepto de servicio al cliente que los negocios han manejado siempre ha evolucionado en los últimos años al concepto de experiencia del cliente. Si este concepto de experiencia del cliente no está empapado hasta los huesos en todos los miembros de tu organización, déjame decirte que ya vas tarde, porque la experiencia del cliente es la razón número uno por la cual un cliente decide hacer negocios y continuar a hacer negocios con una empresa. ¿Qué es la experiencia del cliente? Te voy a dar la definición técnica y luego te voy a dar una definición más sencilla y práctica. La experiencia del cliente es la suma de todas las apreciaciones cognitivas, afectivas, emocionales, es decir, de todas las experiencias que vive un cliente en todas las interacciones que tiene con una marca o con un negocio. Un cliente visita tu sitio web o entra a una tienda o un restaurante, ordena un producto, abre un producto en su casa, pide una factura, recibe un email de confirmación. En cada una de esas interacciones está viviendo una experiencia. Y en la mayoría de los casos, en las empresas tradicionales, esta experiencia es una experiencia meramente transaccional. Cuando esa experiencia es positiva o es negativa, entonces, además de las emociones, genera recuerdos. Los clientes se van a acordar por mucho tiempo cómo se sintieron.
Todos hemos vivido grandes experiencias positivas o negativas y nos acordamos por mucho tiempo, a veces por años. La calidad de la experiencia va a determinar las decisiones futuras de ese cliente y la lealtad. A la larga, la experiencia del cliente determina el valor económico que está ofreciendo la empresa. Te doy la definición más sencilla y práctica. La experiencia del cliente es la suma de dos expectativas: la expectativa racional y la expectativa emocional. Tú vas a un restaurante y pides una carne término medio y te llevan una carne término medio, la cocción es perfecta, ¿no? Ahí la expectativa racional está cubierta al 100%. Sin embargo, en vez de tardarse los 10, 12 minutos que se tarda una carne término medio, se tardan 30 minutos y además el mesero te avienta el plato en la mesa. ¿Cómo calificas la experiencia? Seguramente es una experiencia en lo global negativa. ¿Por qué? Si el valor racional está cubierto al 100%. Porque el valor emocional, esa expectativa, no es la que tú tenías de ese restaurante o de ese mesero. Haz memoria de estas muy malas experiencias o muy buenas experiencias que todos hemos tenido como cliente y analiza esta ecuación. La experiencia del cliente es igual a la suma de la expectativa racional más la expectativa emocional. Y entonces vas a comprender muy bien cómo funciona y vas a comprender muy bien dónde estuvo ese valor agregado que te dieron para una buena experiencia o dónde les falló y te creó una mala experiencia. Si quieres comprender mejor y entender cómo se diseña la experiencia del cliente en tu organización, contáctame. Ok, entonces, ay, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Entonces, ese es, digamos que a nivel servicio o producto. Ahorita lo vimos, pues, en un servicio como restaurante o un producto en paqueterías, pero a nivel desarrollo web, que es lo que nosotros estamos como enfocados, también generamos esa expectativa racional y esa expectativa emocional. Sobre todo si uno de nuestros clientes ya tuvo un pasado difícil con algún otro proveedor, ese recuerdo nunca se le va a ir. Aunque tú ya vengas y le vendas flores y le hables bonito al oído y digas que tú eres diferente, trae ese recuerdo, trae esa memoria de que un proveedor de tecnología pues ya lo hizo fraude. Entonces va a estar hostil contigo, va a estar difícil, va a estar dudoso de tu calidad, te va a estar como investigando a ver qué tanto sabes realmente y que su dinero, pues realmente ahora sí tenga un resultado, un valor. Entonces, por eso es importante que ustedes analicen a las personitas que están ahí. Ahora imagínense que el cliente al cual tenemos que satisfacer en temas de su expectativa racional y su expectativa emocional, aparte nos está definiendo el cómo debemos de desarrollarle una interfaz de usuario para el usuario final. Sí, o sea, ahí se hace más complejo porque no solamente es satisfacerlo a él, sino adivinar por medio de él cómo vamos a satisfacer al usuario final. ¿Vale? Entonces ahí es a donde de repente dices, ups, porque es normal, esos clientes o esos sponsors están en oficina, no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo al que está operando diario, por mucho que domines la empresa. ¿Sale? Entonces, para que ahí lo tengan como en consideración con quien están hablando y todas las expectativas que su diseño tiene que cumplir, que su experiencia por medio del UI tiene que cumplir, ¿sale? Entonces, por eso tenemos como, digamos, como en estas jerarquías, por así decirlo, el, el que engloba todas estas experiencias, pues es el del cliente, ¿no? Que es cómo interactúa en general la empresa con los usuarios. Ahora, otra cosa, cuando estás trabajando con un cliente que también te está definiendo, aparte de satisfacer su experiencia como tal del producto, también tienes que cuidar la parte comercial, porque al final esa persona va a decirle
no sea el dueño de la empresa, o si él es el dueño de la empresa o es un inversionista, va a ser quien suelte dinero o apoye a que continúe el negocio contigo. Entonces, no solamente su experiencia con, les digo, con el producto, sino también con el servicio que tú le estás dando como proveedor, el resultado per se del producto y esa, le llama a mi jefe ese lobbying que tienes que manejar con él, porque al final él va a decir si va a haber dinero o no para más proyectos o para más fases. Entonces también tienes que ganarte esa confianza, esa credibilidad, que todas las entregas sean con la suma calidad posible, porque lo que quieres obviamente es mantener una relación comercial. O sea, quieres que sigan las fases, quieres que sigan este, pues más proyectos o la otra también que sea un referente para otros clientes, ¿sí? Que con su experiencia la transmita a otros y nos traiga más clientes. Entonces sí, por eso engloba, por eso está como por fuera, porque abarca muchas cosas. Eh, Como aquí lo vemos, reputación de marca. O sea, si tú quedas mal con ese cliente que también te está definiendo, ya no va a haber más fases. O sea, ya va a decir muchas gracias, ya me sirvió y probablemente encuentre otro proveedor. ¿Vale? Y todo, la experiencia de compra, la atención al cliente, si le mandas las minutas, si le mandas un documento, pues bien estructurado sobre como entregable de tu prototipo, este, las atenciones en las juntas, que realmente lo escuches, y aparte que se cumplan los plazos que tú pues ya te pagó, ¿no? O ya dio un avance del dinero. Entonces, que se cumplan los plazos, que se termine en el tiempo esperado, con las pruebas correctas, sobre los usuarios para que entonces continúe la relación comercial. Pues si se dan cuenta, sí es más complejo de lo que parece. Y ya muy pegadito al cliente, a la experiencia del cliente, viene la del UX, porque si se dan cuenta el UX está en medio. Entonces el UX, por eso sí debe de tener estas habilidades suaves, esta empatía, esta escucha activa, no estar interrumpiendo y interrumpiendo al cliente, porque da mucho, ¿no? Siempre está mucho oye, pero es que a mí me gustaría, sí, 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 es que yo ya lo puse así, no sé qué. No, o sea, tienes que esperar hasta que termine de hablar el cliente, saque toda su idea y después ya intervienes, porque esa es la escucha activa. Y por eso les digo que sí tiene un perfil psicológico también el UX, porque la escucha activa es parte de la psicología, ¿no? Del cómo correctamente llega una comunicación entre dos personas, pues cuando la otra está hablando, tienes que escuchar activamente, no oír, escuchar y esperar a que termine su idea y ya después tú interactúas. ¿Sí? Si no, de lo contrario, vas a estar bloqueando el mensaje, lo vas a interpretar como se cantó. Entonces, ahí imagínense ahora con un cliente. Ujú. Se puede hasta tomar como de manera prepotente a la persona. Si el UX empieza con eso de sí, 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 ya te entendí. Ah, sí, es que lo que tú querías es esto y el cliente sigue hablando y él ya lo interrumpió, puede generar también como esta sensación de me interrumpe, me calla, no me deja hablar y entonces eso va a la parte comercial y empieza a hacerse pues mala fama toda la empresa. ¿Sale? Entonces, sí es importante que también si ven eso en un UX o eso pues, en una retrospectiva, platicar, oye, creo que este comportamiento no ayuda. O sea, una cosa es no dejarse, una cosa es poner límites con los clientes, porque hay que saber decirle no, esto este, no estaba dentro del alcance, no lo tenemos, o sea, ¿para qué te miento? A callar o a intervenir o a interferir de manera abrupta callando al cliente. Es muy diferente. ¿Vale? O sea, sí hay de clientes a clientes. Hay algunos que desafortunadamente sí les vas a hablar un poco más fuerte, a unos que hasta te gritan, entonces, pues bueno, no le vas a gritar, pero sí vas a hablar de una manera pidiendo respeto. Pero sí el UX, imagínense, o sea, sí está ahí como, digamos que en esta parte de la bolita
podría yo poner aquí como a su nivel al PM o al Product Owner. En ese borde, ahí estamos. Y pondría por acá la parte técnica. Estamos ahí. Somos como el firewall del proyecto, ¿no? Estamos ahí como firewall del proyecto porque tenemos que entender de este lado y saber qué va a pasar de este y viceversa, ¿vale? Entonces, em, por eso dice, ¿cuál es la experiencia del usuario mientras usan el producto? Usabilidad, interacciones, diseño visual y contenido. Ujú. Entonces, ahí sí, si algo, digamos, como de accionables dentro de las pantallas no funciona, pues ya sabes que es UI. Si en las pruebas te dice el cliente, el usuario, no es que no me están entendiendo, percibo que no me está dando como ese apoyo, siento que está siendo más complejo, te vas con el UX, ¿sale? Entonces, ahí hay que saber diferenciar. Por eso en muchas empresas no dividen el perfil. Hay muchas empresas bueno, empresas más grandes que sí, tienes tu UX y tienes tu UI, pero hay empresas más pequeñas que no le ven la necesidad de tener las dos áreas y solamente tienen a uno que hace de las dos cosas. Pero esa persona puede que tenga más habilidades para el UX o más habilidades para el UI. Puede ser. La idea es que pueda manejar las dos partes o tenga mucha conciencia de cuáles sus diferentes roles al ponerse como UX o ponerse como UI. ¿Sale? Entonces sí, la verdad sí es un perfil muy interesante el del UX. Y ya después, el UI, si se dan cuenta, es como el centro, la bolita más pequeña, porque se va a alimentar de todo este ecosistema y por medio de su técnica, de su habilidad técnica, ahora sí va a plasmar las formas, los colores, los elementos, las interacciones, las animaciones, los call to action y dejar todo preparado para pasarlo a producción. ¿Sale? Entonces, ya la otra bolita vendría por acá. Aquí vendría a lo mejor el arquitecto de software, vendría ¿cómo se llama? DBA, el administrador de la base de datos o el arquitecto, perdón, de la base de datos, y ya después vendrían todos los devs. De este lado, pruebas y calidad. Entonces, si viéramos como las dos bolitas. Entonces, sí están como muy relacionadas para que esto se logre. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario. Ok, bien, pues básicamente esto es la parte teórica. En la parte práctica, estuve analizando cómo ejecutarla. Em, Realmente está muy sencillo. Y lo que no quiero complicarles es baja otra herramienta, genera una suscripción y espérate el trial y después ya te están cobrando. Yo creo que lo han ejecutado muy bien en Canva, creo que es el que usan, ¿no? Canvan ustedes. Creo que ese está súper, aunque no veo a Sarita por aquí. Pero lo que busca la actividad es que realicen un mapa mental con estas tres esferitas, o sea, que esté el UI, el UX y el CX, ¿no? O sea, y pongamos, digamos, como los elementos principales con los que ustedes describirían las tres áreas y cómo están relacionadas. Y eso mostrarlo en un mapa mental para que, para que vean que no me la estoy inventando. Vamos a Lapso y ahí les pide que lo hagan en Miro. Si lo quieren hacer, pues adelante, o si ya usan Miro, pues adelante, ¿no? Pero es generar otra suscripción. Ujú.
Aquí es lo que les digo, aquí les pide Miro, aquí está, ajá, y viene como suscribirse, crear la cuenta, qué quieres hacer y lo que les pide aquí son los mapas mentales, aquí es, les da las opciones, ya lo van así como desarrollando, aquí tienen su mapa mental y ya, receso. ¿Saben? Y en la segunda, ahora sí es poner los elementos más representativos de de estas tres, pues, figuras o perfiles, ¿sale? Entonces, eh, prácticamente esa es la actividad. Yo creo que de hecho vamos a terminar a las 9. También depende obviamente de su participación, pero yo lo veo como muy sencillo para que logremos, digamos, como todo el aprendizaje de todo el curso, plasmarlo en un mapa mental. Ujú. Con temas de mapas mentales no tienen ninguna duda, ¿verdad? Que es un mapa mental y demás. Que anden por ahí. Ah, ok, gracias. Vientos. Entonces, si no tengan ninguna duda con los mapas mentales, voy a dividir el grupo. Les digo, yo les dejo abierto donde lo quieran hacer, donde se sientan más cómodos y quieren utilizar y suscribirse a Miro, pues lo hacen. Si lo quieren hacer, lo hacen. Si lo quieren hacer en Kanban, también, ¿sale? No hay ningún problema. Entonces, sí da para dos salas. En la primera tenemos a Ana, Caro, Dan, Gerardo y Manuel, y en la sala 2 pues los restantes, ¿sale? Entonces les voy a mandar las invitaciones y yo creo que a las 9 nos podemos ver aquí solamente para reflexionar o una hora consideran que es mucho, pueden ser 40 minutos y cerraríamos a las 9. ¿Qué opinan? ¿Les dejo hasta las 9 o 8:40? 8:40. Sí, de acuerdo. Yo también. Ujú. Ok, de acuerdo. Entonces, como 8:35, 37, les mando la alerta, que ven que les da ahí un tiempo para que vayan regresando. Por cierto, les doy acceso para que puedan compartir. Y regresamos 8:40, tendríamos 25 minutos para que discutamos sobre el tema, que queden los conceptos claros, que no haya ambigüedades, y con eso cerraríamos la clase y prácticamente la parte teórica del curso. ¿Vale? Muy bien. Ahí van las invitaciones. Pues, ok. Bien, entonces, ¿quién o cuál representante de cualquier grupo quiere compartir su mapa? Por favor. Pues igual nosotros podemos empezar ahí. Nos tocó Génesis, Oscar y yo
realizarlo, igual se los puedo, yo lo puedo proyectar. Sí, por favor, Javier, adelante. No sé si se ve mi pantalla ahí. Sí, ya la vemos. Listo. No sé si quieras darle tú, Oscar, o le doy yo, o Génesis, no sé. Pues si quieres tú, Javier. Ah, bueno, ya está. Bueno, aquí, este ejercicio lo llevamos, em, lo llevamos a través de la experiencia del cliente en alguna situación. En este caso usamos Amazon, de que cómo el cliente interactúa con la página de Amazon y cuál es su experiencia, tanto de usuario, como la experiencia de interfase y qué consta del cliente para él navegar en ella. Aquí, si empezamos, por ejemplo, con lo que es el flujo del UX, sería cuál es la experiencia del usuario mientras usan tu producto, la usabilidad, las interacciones, el diseño visual y el contenido. En UX, la experiencia en Amazon es, pues, la usabilidad es la experiencia de compra y venta de productos. Es prácticamente un e-commerce que te brinda ese servicio y es por lo que el cliente, pues, prácticamente queda, eh, digamos, satisfecho en cuestión de donde puede encontrar cualquiera de los productos en este e-commerce. Las interacciones que maneja, sus elementos para navegar tienen un resultado esperado, ya que son realmente intuitivos. Maneja una muy buena logística y entrega. Esta es prácticamente una de las principales interacciones que maneja Amazon, que hace que retenga al cliente. El diseño visual se maneja, como lo decía, como un marketplace o un e-commerce con una fotografía de productos y detalles del mismo. Prácticamente el contenido que maneja Amazon es de venta y pues maneja muy buenos conceptos así de venta en el producto. No pone cualquier tipo de productos, incluso los mismos usuarios que llegan a vender tienen un lineamiento pues para poder exhibir el producto a la venta. Cómo deben de ser las fotografías, debe ser el detalle del producto y cómo deben de ser todas las reseñas, como pues para que ellos mismos también puedan tener esa, esa ventana a ese comercio electrónico. El contenido, pues como decíamos, diversos productos, servicios ofrecidos por Amazon incluyen su plataforma de comercio electrónico, pero pues, también maneja otro tipo de servicios que viene siendo lo que es de video, como el Prime, el Amazon Music, Amazon Gaming. Tiene bastantes servicios en los que prácticamente el usuario queda bastante, tiene muy completo todo este servicio digital que maneja la plataforma. Y todo desde una suscripción, digamos que desde todo lo que comenzó como una suscripción hacia un servicio de compra y venta, también fue llevado a una experiencia digital en video, otra en música, otras en gaming, etcétera. Entonces prácticamente tiene una experiencia muy completa en todo lo que tiene que ver con venta y compra de productos en todas las áreas, ya que pues también en video pues está la posibilidad de tener suscripciones a plataformas para ver películas. También puedes hacer compras o rentas de películas. Entonces, pues prácticamente sí es un servicio muy completo el que maneja. Hablando del UI, aquí en Amazon, pues prácticamente lo que lo caracteriza en UI vienen siendo las formas, los colores y los eventos básicos. Las formas se manejan mucho las fotografías del producto, y pareciéndose todo a caras rectangulares. Prácticamente, como les decía, Amazon maneja un lineamiento pues, para todo el tema del producto. Entonces, tanto las formas de su página como la navegación debe tener una coherencia, digamos, para que no se vea tan saturada o que tenga demasiado contenido o las fotografías sean, digamos que no correspondan a los productos. Todo este lineamiento es muy estricto en Amazon y pues sí, prácticamente vender ahí sí tiene varios temas. En colores, la paleta de color que maneja la página es algo sobria y esto yo lo llevo me lleva a pensar que es más que nada
por los productos. Prácticamente el foco que se le da a la página en Amazon es al producto. Prácticamente todo lo que te deja concentrado es de que veas bien los productos, veas bien las descripciones y todo lo que los contenidos adicionales que son a través de anuncios, pues prácticamente es para que todo eso resalte y su página no se vea colapsada de tantos colores. Elementos básicos de la plataforma de comercio electrónico, pues para que también pueda ser una experiencia de usuario a través del UI. Tiene una innovación y enfoque al cliente. Algunos elementos clave incluyen que es la barra de búsqueda, como la principal de todo, pues para encontrar los productos. La navegación por categorías, que lo hace más sencillo para que puedas encontrar el producto. Y las páginas de productos. Prácticamente, pues todo lo que necesitas o todo lo que estás buscando lo vas a encontrar ahí. El carrito de compras, pues prácticamente la clave de este comercio electrónico, donde pues prácticamente te lleva a una experiencia pues bastante sencilla para comprar, porque incluso ya tenemos también hasta un botón donde nada más dice comprar ahora. O sea, prácticamente es una forma muy sencilla que diseñaron esa experiencia tanto de usuario como de interfase y el proceso de pago. Entonces, aquí, pues, si nos vamos aquí en la parte de la experiencia del cliente, cómo interactúa con esta página, por ejemplo, en producto, pues sabemos que en los productos puede encontrar todo lo que necesita desde la A a la Z. Su mismo logo lo describe, donde pues prácticamente los productos se encuentran desde, desde la A a la Z y pues prácticamente ese servicio es completo para el cliente. La atención al cliente, es el seguimiento que se le viene dando desde la compra, desde encontrar el producto hasta que le llega el producto. Prácticamente manejan un muy buen sistema, tanto de experiencia de usuario, tanto de interfase y pues también el proceso de logística que manejan pues para que se te llegue el producto y donde mantienen y retienen a los clientes. La publicidad pues está enfocada en todo lo que es en redes sociales y también últimamente ya se ha visto más en cuestión de los puntos de entrega Amazon oficiales, que muchas veces ya los puedes ver en tiendas de autoservicio o incluso en centros comerciales. La reputación de la marca pues está catalogado como uno de los mejores, si no es que el mejor e-commerce con un servicio muy confiable y también de entrega confiable. Y la experiencia de navegación pues es bastante intuitiva, un seguimiento a lo que es el producto, que viene siendo la logística para que lo puedas tener, para que tú tengas la tranquilidad desde cuándo lo compraste, cuándo te va a llegar, dónde se encuentra, hasta que está contigo. Y la buena atención al cliente, cuando en el caso de digamos que no te gusta un producto, no estás satisfecho, tienes la facilidad de que este mismo producto lo puedas regresar y ellos te regresan su dinero. Prácticamente, pues la atención cliente es muy buena y pues prácticamente es lo que hace que el usuario pues se retenga ahí mismo con esta página. Y de mi parte sería todo. No sé si alguno de los compañeros quiere agregar algo y muchas gracias. Muy bien, entonces, Javier, con tu mapa mental, ¿cómo me definirías eh, el concepto de user experience, del user interface y del client experience, con tus propias palabras? ¿Cómo lo definiría? O sea, de que cómo vendría siendo todo desde el cliente. No, ¿cómo definirías el concepto? O sea, ¿qué es para ti el UX, el UI y el CX? El UX, pues prácticamente viene siendo todo lo con lo que se queda el cliente, con lo que le da el servicio de algún producto, prácticamente toda la experiencia de compra, como bien decíamos ahorita en la clase, de que es prácticamente todo lo que se le queda al cliente respecto al producto o el servicio. Es prácticamente es darle cuál es la interacción que va a tener con el negocio y qué tanto es el acercamiento que tiene hacia ellos. En cuestión de UI es todo lo que puede ver, todo lo que puede tocar, cómo es el lugar, a qué, bueno, si me voy a servicio como también
de experiencia, pues también los puntos de venta físicos, pues prácticamente también tiene mucho que ver el acomodo, cómo lo tienes distribuido, qué es lo que tienes en esos lugares. El diseño de interiores se involucra bastante cuando es en el caso de un punto de venta y nada más. Perdón, y me perdí un poquito entre el UX y el CX. El UX es prácticamente todo lo que se le queda al cliente, o sea, la experiencia que tiene en algún punto de venta, que viene siendo pues prácticamente lo que es cómo interactúa con los productos, cuál es la atención que tiene en el servicio, cómo ve el lugar, cómo está distribuido, cómo está también, qué es lo que manejan en cuestión de contenidos en los puntos de venta. Eso prácticamente es lo que es el UX. Bueno, ese yo lo vería más como CX, pero a nivel desarrollo web, ¿tú cómo definirías el UX? En No, web. no, ajá, en web. Ok. Bueno, pues bueno, vendría siendo, tengo que quitarme esa muletilla. Este, mm, ¿Qué abarca? ¿Qué actividades o qué tiene que lograr? ¿Cuál sería su meta como UX lograr en un desarrollo web? Entregarle un muy buen servicio al cliente, donde lo principal sea que todo lo que esté manejando el producto visual, perdón, de interacción, sea intuitivo y fácil de usar, para que use ese, que tenga una muy buena usabilidad. Ok. ¿Y el UI? El UI es todo lo que puede ver el cliente, donde pues con lo que va a estar apoyado y pues cómo interactúa con él. O sea, manejar por ejemplo, un diseño minimalista ayuda mucho a la comprensión y a la lectura de las páginas. Un diseño saturado pues llega a tener un rechazo muchas veces por el cliente y una baja comprensión de la misma. Ujú, de UI lo tienes claro. Todavía estás confundiendo entre el UX y el CX. Entonces, Ok, recordemos que bueno, si quieren vemos el otro diagrama y ya cierro como con algunos comentarios. va. Del otro equipo, ¿quién va a compartir? De Manuel, Dani, Caro, ¿quién va a compartir? Igual y comparto yo, maestra. Ok, adelante. Listo, no sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí, ya lo vemos. Ok. Bueno, nosotros, básicamente hicimos un mapa mental, muy a resumidas cuentas y de manera generalizada para los conceptos que son CX, UX y UI. Este, dividimos en tres, slides o tres, partecitas, eh, cada una de los conceptos. Hicimos como un mapa mental con características de CX, UX y UI para, para no tener como tan amontonados los conceptos y sea tan difícil de poderlos identificar. Como primera pantalla o primera parte, escribimos como un concepto generalizado de lo que correspondería a la experiencia de usuario. En este caso sería una experiencia con producto digital que tenga usabilidad y flujo. El objetivo es
que el objetivo de este concepto es hacer que la interacción sea útil, fácil y eficiente y satisfactoria para el usuario, entre el usuario y el producto digital. Para la parte del CX, en esta parte se tiene de manera generalizada que abarca marketing, ventas, servicio al cliente, interacción global con la marca y su principal objetivo es crear una experiencia positiva y coherente en todos los puntos de contacto con la marca. Es más que nada como el acercamiento de la marca o de la empresa hacia con los clientes. En la parte de UI tenemos que abarca lo que viene siendo diseño visual e interacción, bueno, sí, diseño visual e interacción, botones, colores, tipografía, todo lo que viene siendo visualmente representativo de algún producto digital. Y su principal objetivo es hacer que la interfaz sea atractiva, coherente y funcional. En el apartado de UX, pusimos varias características. Entre ellas tenemos que tenga consistencia. El diseño debe ser coherente en todo el sistema. Tiene que tener iconos, colores, botones y navegación que deben funcionar de manera uniforme. Tenemos, entre otras de las características, que sea de manera que sea rápido y eficaz. El sistema debe de ser ágil con tiempos de respuesta cortos. Se buscan flujos de trabajo optimizados que reduzcan pasos innecesarios. Esto para evitar frustraciones hacia el usuario y sea más fácil para él poderlo utilizar y que siga utilizando nuestra herramienta. Eh, esta, este concepto de UX incluye investigación con los usuarios, la arquitectura de la información, flujos de usuarios, prototipos y pruebas de usabilidad y accesibilidad. Todo lo que viene siendo la investigación previa antes de poder lanzar un producto. Otra de las características podemos encontrar ay, perdón, UX, aquí está. Eh, Otra característica es la accesibilidad. Cualquier persona, sin importar sus capacidades físicas o cognitivas, debe poder usar el producto. Esto incluye compatibilidad con lectores de pantalla, buen contraste, texto legible, etcétera. Esas serían como algunas de las características generales que están dentro del concepto de User Experience. Del concepto de User Interface, algunas características que nosotros definimos aquí es por ejemplo, el diseño de interacción. Esta corresponde a cómo el usuario interactúa con la interfaz, las acciones, transiciones y respuestas. Mejora la usabilidad, guía al usuario y genera feedback al mismo. El diseño visual que es importante eh, es la creación del aspecto visual general del producto y comunica la identidad de la marca, genera emociones y mejora la experiencia estética. Otra de las características es el diseño de la navegación, organización y jerarquía del contenido dentro de la interfaz, facilita la exploración y comprensión de la estructura del producto. De este concepto de UI se incluye colores, tipografías, botones e iconos, diseño de pantallas, animaciones o microinteracciones que ayuden con la fluidez del sitio web o del producto digital con el usuario. En la parte de experiencia de cliente tenemos estas características que pueden ser satisfacción emocional. El cliente no solo busca resolver una necesidad, sino sentirse bien al hacerlo. Generar confianza, sorpresa positiva y una conexión emocional pueden ser claves para poder interactuar de manera positiva con los clientes y poder retenerlos. Existe también una escucha activa y feedback.
Se promueve y se valora la retroalimentación del cliente. Las empresas con buen CX usan encuestas, análisis de reseñas y redes sociales para mejorar continuamente sus procesos o sus productos digitales. La personalización es también un punto importante. El cliente valora que se le trate como individuo, no como un número. Un buen CX ofrece recomendaciones, ofertas y mensajes personalizados. Y dentro del concepto de CX se incluye la atención al cliente, proceso de compra en línea o en tienda, entrega del producto, publicidad y comunicación y soporte postventa. Esto, a resumidas cuentas, es lo que nosotros pudimos o armamos como mapa mental con cada uno de los elementos que se nos pidió la actividad. No sé si algún compañero quiera aportar algo más o ya con eso podemos concluir. Ok, de acuerdo. Entonces, por ejemplo, si yo soy de mesa de ayuda y me llega un ticket en donde se están quejando de que la cotización que se vendió del proyecto contra el producto no está cumpliendo la expectativa de comercial. ¿A a qué le atribuiría yo este problema? ¿Al UX, al UI o sí, al CX? Eh, a mí en lo personal creo que sería enfocado al CX. O Ujú, sea, lo que se le está entregando al cliente, ciertamente él no percibe que lo que está pagando o lo que está adquiriendo sea lo que inicialmente él solicitó. ujú. Y si me llega otro ticket en donde me dicen o están reportando que en una de las páginas de, de la landing o de la plataforma web se está encimando el footer con el contenido. ¿A quién le voy a hablar? ¿Al UX o al UI? Ahí sería con el UI, ya que es quien se debe de encargar que el producto se entregue de tal manera que no tenga ese tipo de fallas. Correcto. Y bueno, ya por último, si me llega obviamente un ticket en donde el cliente, el usuario, se está quejando de que no le entiende a la plataforma y que se equivoca constantemente y se siente frustrado, ¿a quién le pediría al UI o al UX una capacitación con el usuario? Esta parte sería con el UX, ya que es quien inicialmente tiene que tener una investigación profunda del producto que se requiere para podérselo pasar al UI y se empieza a trabajar sobre el mismo. Excelente. Muy bien, Manuel. Muy bien, equipo. Sí, Muchas gracias. básicamente, de hecho, no sé si se lo puedes, importar y compartir ahí en el grupo. Estaría genial que todos lo pudieran tener. Sí, claro. Bueno, ahí nos lo compartes, ¿no? Por favor. Sí. Gracias. Este, ambos diagramas, digo, a mí me dan como un termómetro, ¿no? De cómo quedamos con los conceptos. Este, eh, a nivel, entiendo lo que quiso hacer el primer grupo, o sea, quiso obviamente tomar a Amazon como un ejemplo. Creo que estuvo bien, nada más por ahí creo que confundían un poco los roles. A lo mejor, de hecho, ¿sabes qué? Por ejemplo, de Amazon, que en un momento dado el carrito de compras, por ejemplo, no está agregando correctamente los productos, entonces el cliente se confunde y pidió de más, porque hagan de cuenta que el botoncito o el botecito de eliminar no le funcionó. Entonces, como no le funcionó, pues llegó a pagar dos productos, siendo que él quería un solo producto.
Entonces, si yo tuviera que acercarme con alguien, me acercaría con el UI, porque entonces alguno de los botones o la interacción no está funcionando como con la expectativa que se requiere. O sea, ya causó que el cliente, digo que el usuario, se equivocara al momento de hacer eso, ¿sale? O sea, porque a lo mejor el botón no tenía el call to action correcto, a lo mejor no estaba funcionando, o estaba haciendo alguna otra cosa o se movía, o el área de interacción estaba reducida y no permitía al usuario darle clic de manera correcta y por eso se equivocaba. Entonces, en el ejemplo de Amazon, ese sería un área del UI, porque entonces tiene que entrar y revisar el por qué está pasando eso. Otro ejemplo, a lo mejor ustedes entran a Amazon, entran a un producto, buscan y resulta que todo o sea, está movido, está desfasado, tiene la tipografía rara, y van a otra sección y está bien, entonces sería un ticket igual para el de UI, porque parte de los CSS o la estructura está corrompida. Entonces, hay que revisar cuál es el bug, cómo se movió y tiene que volver a mover la hoja de estilos. Entonces, ese se tendría que enfocar el UI. Pero si, por ejemplo, a lo mejor el uso de las tarjetas estas ¿cómo se llaman? Las de regalo o ay, se me fue el nombre de las de Amazon, la que puedes ingresar y de ahí utilizar dinero, ahorita se me olvidó. Este, a lo mejor dices, ¿sabes qué? Es que a mí no me funciona eso porque eh, yo, yo necesito más bien ingresar un convenio con una escuela. O sea, en Amazon resulta que hizo un convenio con una escuela o universidad, para que ingrese un cierto código y ahí pueda, pues, utilizar sus puntos, por ejemplo. Entonces hay un reporte de eso que no lo está cumpliendo Amazon, no están pudiendo meterlo, no existe. Entonces ahí me iría con el UX, porque algo de la experiencia de los requerimientos iniciales, de todo este eh, conocimiento del negocio que debió de haber tenido y captado, dentro de la plataforma no está cumpliendo. Entonces me sentaría con él o con ella y le diría, a ver, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no está el que puedan ingresar el código de descuento que tienen Amazon en convenio con la universidad, por ejemplo, Tec de Monterrey? O sea, ¿por qué no está? Entonces el UX tendría que revisar en qué parte de su prototipo o de la implementación esa parte no está correcta o no está cumpliendo con las reglas de negocio solicitadas. Entonces ahí sí me sentaría con el UX y obviamente con el Product Owner o Project Manager, que en qué momento, y el de calidad tal vez, o sea, en qué momento eso se pasó, pero no metería el de UI. ¿Sale? Porque el de UI, al final de cuentas, recibió la información del UX y es como lo maquetó, es como lo estructuró. Entonces, pues si nadie le dijo que iba a haber un código de promoción con una universidad, él no iba a meter esa sección, no iba a meter el campo para meter el código y no iba a meter la validación. ¿Sale? Entonces, pues, con él no tendría yo como problema, a menos que el UX me diga, sí, aquí está en mi prototipo de bajo nivel, o aquí están en mis wireframes, se lo pasé al de UI y lo omitió, pues ya me iría con él de por qué no están las acciones, o el proceso, ¿sale? Entonces, aquí sí es muy importante que estos tres conceptos queden así muy, muy claros para que logremos que todo lo visto en estas semanas, pues prácticamente se resume en esta actividad. Que si ustedes entran como UX, sepan cuáles son sus actividades, cuáles son sus responsabilidades, qué deben de lograr, qué deben de ejecutar, qué habilidades deben tener. Como les decía, debe de haber
ciertos soft skills para poder negociar con el cliente, hablar, que obtengas todas sus necesidades, lo entiendas, lo escuches y ahí lo traduzcas a tus compañeros como necesidades, que puedas generar los perfiles de usuario correctamente, que puedas lograr la accesibilidad sabiendo que a lo mejor, no sé, por ejemplo, esta empresa a la que le vamos a trabajar contrata niños, un ejemplo, ¿no? O personas con síndrome de Down pues para darles un trabajo e interactúan con la plataforma. Entonces ahí es chamba del UX, o sea, el UX tiene que definirme los perfiles de usuario y qué visibilidad van a tener, cuáles van a ser sus procesos, ¿sí? ¿Cuál es la expectativa que ellos necesitan, ¿no? Sobre todo a lo mejor en tipografías, en letras, en contrastes, todo eso va a ser chamba del UX. Una vez que termine y ya se vaya a la parte de pantalla como tal, interacciones, animaciones, colores, estilos y demás, ya se le pasa al UI, ¿sale? Y toda la parte del CX es que realmente esta experiencia completa, o sea, abarcando todo desde la parte comercial, de negocio hasta la técnica, se cumpla satisfactoriamente. Entonces ahí estamos hablando del CX, ¿sale? Entonces, no sé si hasta ahorita queda un poquito más claro en este caso, Javier. Ok, perfecto. Entonces, Manuel, pero nos lo puedes compartir en el grupo de WhatsApp por fin para que los compañeros que no entraron, pues lo tengan, por favor. Sí, porfis, gracias. Y ese guárdenlo para que sea su resumen. Otra cosa, hasta el día de hoy, ya por fin, después de tanto tiempo, ya me dieron, ya puedo verlos en Lapso, como el grupo pasado de UX. Entonces, ya nada más por ahí creo que tengo dos correos que me contestaron que no he revisado. O sea, nada me faltan creo que dos personitas por validar sus calificaciones. Entonces, este, ya nada más hago eso y ya tengo acceso. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que van a ver en Lapso? Solo voy a poner la calificación, no voy a poner el feedback porque ya lo puse en el correo. Lo que urge ahorita es que tengan sus calificaciones para que Estefanía pueda hacer el cierre oficial del bootcamp pasado. ¿Sale? Pero nada más quería decirles que hasta hace ratito, se los juro, como ven que tardé en entrar, me buscó mi directora, que ya por fin, pues ya tengo habilitado esa parte en Lapso, ¿sale? Entonces, ya nada más les pido otro poquito de paciencia para que me echen de terminar de revisar esos dos y ya registrar sus notas, ¿sale? Bien, entonces nos vemos el lunes. Lleguen así súper preparados con sus avances de proyectos, preguntas puntuales, este, aviéntense a que todos lo revisemos para que pues sea de apoyo sobre todo para ustedes al final de cuentas. Y si el miércoles ya nadie se va a conectar, solo agradecería que sí me escribieran ahí en el WhatsApp para, pues, no estar aquí como dedo, ¿verdad? Sino nada más ahí avísame, profesora, yo sí tengo dudas, yo no me voy a conectar. Con uno que se conecte, yo me tengo que conectar, ¿vale? Pero pues sí, me gustaría estar aquí media hora y que nadie se suba. Dale, nada, les pido porfa, si todo ya quedó súper mega claro, pues ya entonces ya nada más suben sus proyectos y pasamos a la calificación, ¿vale? Bien, de todos modos nos vemos el lunes por aquí. Muchas gracias, que tengan bonita noche. Gracias, Miss. Nos vemos el lunes. Buen fin. Bye.